Why don't you open your Bible to Ezekiel 37? Por favor, abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 37. How are you going to read that? It's so I, small. I memorized it. Oh, you did memorize it. Es pequeña la letra, así que me van a ver leyendo bien con los ojos cerrados. Ezekiel 37. If you found that, why don't you stand? We'll read together God's word. Si encontró este pasaje, por favor, ponte de pie. Vamos a leerlo en esta mañana. You want me to read it first, and then you read it. Okay. We'll start in verse 1. Grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Vamos a comenzar en el versículo 1. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and he set me down in the middle of the valley, and it was full of bones. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Then he said to me, Prophesy over these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath to enter in you, and you shall live. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. And I will lay sinews upon you, and you will, and cause flesh to come on you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Let's stop there and say a word of prayer. Vamos a parar allí y vamos a orar. Father, we pray that you would add your blessings to the reading of your word. In Jesus' name, amen. Señor, oramos que tú añadas bendición sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. You may be seated. Gracias, puedes tomar asiento. God in his goodness has blessed this congregation with 20 years of vibrancy and life. Dios en su misericordia ha bendecido a esta iglesia con 20 años de estar con ellas proclamando el Evangelio. I thank God that you are here. Yo estoy agradecido a Dios que tú estás aquí. God has blessed your pastor and his wife. Dios ha bendecido a su pastor y su esposa. Mirta, she walks softly but carries a big stick. Mirta camina suave pero lleva una gran responsabilidad. Yes, that's true. He's right, isn't it? It is. You know it. Yeah. It is. It is. East Charlotte needs this church and your gospel witness. La ciudad de Charlotte, la parte este, necesita a esta iglesia y el testimonio de esta congregación. A church that takes discipleship seriously. Una iglesia que toma el discipulado seriamente. A church that points people to the cross of Jesus Christ. Una iglesia que apunta a la cruz de Cristo cada mañana. I love to preach here. Me encanta la predicación. I hadn't been here in 5 years. Your pastor won't invite me. Yo no he estado en 5 años y no he querido venir. You got to stick to what I'm saying, Luis. Oh, man. I love to preach here because I know that you love the Bible. Me encanta predicar aquí porque yo sé que te encanta la palabra. And this morning we look at a great passage. Y esta mañana estamos mirando a un gran pasaje de la I Escritura. love this passage in Ezekiel. Me encanta este pasaje en Ezequiel. It's filled with hope and surprise and miracles. Este pasaje está lleno de esperanza, de sorpresa y de milagros. And this passage reminds us to get our eyes off ourselves and on to God. Este pasaje nos lleva a quitar la vista de nosotros y ponerla en Dios. A good God that does the impossible. Un gran Dios que hace lo imposible.
In this story, Ezekiel has asked God to do a bizarre thing. En este pasaje, Dios le pide a Ezequiel que haga algo muy raro. And God asked Ezekiel to do a bizarre and impossible question. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel que es rara e imposible. And it's the same kind of question that this church is asked. Es la misma pregunta que esta congregación ha hecho. It's the same kind of question that you as a Christian, you're asked. De hecho, es la misma tipo de pregunta que tú le haces a un cristiano. And the question is, do you believe that God can work? La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede actuar? Do you believe that God can provide for your family? ¿Tú crees que Dios puede proveer para tu familia? Can God save your children? ¿Puede Dios salvar a tus hijos? Can God give you a future? ¿Puede Dios darte un futuro? And will He help you in time of need? ¿Y puede Dios ayudarte en tiempo de necesidad? I want to take this passage and show you that our God does the impossible. Yo quiero tomar este pasaje y estudiarlo y enseñarte que Dios hace lo imposible. Let's go right to the Bible and I'll show you what I mean. Vamos a ir a la palabra allí en Ezequiel y mira lo que I'll Dios te give está you a hablando. couple of points. Y te voy a dar varios puntos. We'll see how the time holds up. Vamos a ver cuánto el tiempo nos And if dura Luis can keep up. y a ver si el pastor puede predicarlo. Here's number one. Here's the first point. Este Number es el one. número uno. God always gives us a real picture of our situation. Dios siempre nos da una visión real de nuestra situación. In Ezekiel chapter 37, we jump right into Ezekiel's life. En el capítulo 37 entramos de lleno en la vida de Ezequiel. He is living in Israel's darkest hour. Él está viviendo en el momento más oscuro de la nación de Israel. His preaching ministry covered 20 years of God's people being in exile. El ministerio de Ezequiel dura 20 años de el pueblo de Dios estando en el exilio. In the text, the glory of God's people is gone. En el texto, la gloria del pueblo de Israel, de Dios en medio del pueblo, se ha ido. It's a terrible ministry context. Es un ministerio, un contexto ministerial terrible. In fact, let's look at verses 1 and 2. Mira el verso 1 y 2. You por go ahead and favor. read it. Déjame leer el verso 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. You see that in this passage, Ezekiel is taken to a desert valley. Vemos que en este pasaje Ezequiel es llevado a un valle desierto. Or maybe it's an abandoned battlefield. O quizás es un campo de batalla abandonado. We don't really know, but what we do know that all of these bones scattered everywhere, something terrible had happened. No sabemos qué tipo de campo era, pero sabemos que había huesos desparcidos alrededor, huesos secos. Whoever these people were, something terrible had happened, and they've been dead a long time. No sabemos qué había pasado, pero lo que haya pasado, sabemos que habían estado muertos por mucho tiempo. In fact, if you were to look down in verse 11 in your Bible, there you see that this is Israel's people. This is God's people, Israel. Si vemos al verso 11, vas a descubrir que dice que era el mismo pueblo de Dios, de Israel, que estaba allí muerto. And this is a profoundly depressing picture. Y es un retrato profundamente horrible. And unfortunately, it is a biblical picture of a spiritual reality that so many people live in. Y lamentablemente es la realidad espiritual de muchas de las personas que vemos hoy en día. In fact, this is a picture of so many of the churches in our area. De hecho, es el retrato de muchas de las iglesias a nuestro alrededor. So many churches have tried and tried and tried to see their church grow. Muchas de las iglesias han tratado y tratado de ver a su iglesia crecer. And what happens is church growth becomes the number one goal. Y entonces para muchas de estas iglesias el crecimiento numérico es lo más importante. And that's a trap, brothers and sisters. Y eso es un error, es una trampa. If church growth becomes the number one goal, Si el crecimiento numérico de la iglesia es lo primordial, then you end up doing whatever it takes to get people in the door, entonces se va a hacer cualquier cosa para meter a la gente en la iglesia, including sacrificing the heart of the gospel. incluyendo sacrificar el mensaje del evangelio. Afraid that if you tell people to repent, they might not return. Y vamos a tener miedo de decirle a la gente que se arrepientan por miedo a que no vengan.
We have an obligation as Christians. Tenemos una obligación como creyentes. Brothers and sisters, we must not diminish the depth and depravity of people without Christ. No podemos disminuir ni minimizar la depravación del ser humano. We must not diminish the saving power of Christ's atoning work on the cross. No podemos minimizar el poder para salvar de Jesucristo en la cruz del Calvario. We must not diminish the saving grace of our sovereign God. No podemos minimizar el poder de la gracia de nuestro soberano Dios. We must not diminish God's call for people to repent and put their faith in Jesus. No podemos minimizar la importancia de llamar a las personas al arrepentimiento. We must not diminish to have regenerate church membership, people that actually believe the gospel. No podemos minimizar el hecho de tener una membresía de personas que realmente han creído el evangelio. The truth is, in the Bible, Ezekiel is put in a dry situation. La verdad del caso es que Ezequiel ha sido puesto en una situación seca, horrible. And God has put this church into a city that needs the gospel. Y Dios nos ha puesto a nosotros, iglesia, en un lugar donde se necesita el evangelio. And He's called us to push back the darkness with the light of Jesus Y Christ. Dios nos ha llamado a empujar la oscuridad con la luz de Jesucristo. It's good for us to have a clear picture of the situation we're in. Es importante tener una visión clara de la situación en donde estamos. That was point number one. Let me give you a second point. Dame darte un segundo punto. How you doing? All right. Are you sweating? No? I'm sweating. Yeah? You want to like No, that's all right. All right. Number two, here's second point. Number two. God always brings us to a point of decision. Dios siempre nos trae un punto de decisión. You see Ezekiel in the Bible standing there, and he stood in the middle of the bones that are bleached white by the sun. Tú ves a Ezequiel parado allí en medio de los huesos que han sido blanqueados por la muerte. And notice the question in verse 3. Por favor, nota la pregunta que Dios le hace en verso 3. God says, "Can these bones live?" Dios le pregunta, ¿pueden estos huesos vivir de nuevo? God always calls to us and asks us, do we believe that God can do this? Dios siempre nos llama a nosotros a contestar la pregunta si creemos que Él puede hacer lo imposible. And honestly, the question in verse 3 Honestamente, la pregunta en verso 3 is ultimately the question we deal with. realmente es la pregunta que debemos nosotros enfrentar todos los días. Do we believe that God can move in such a way that He draws people to Himself? ¿Tú crees que Dios puede trabajar de forma tal que puede atraer personas hacia Él? Do we believe that God is going to use you to further the gospel? ¿Tú crees que Dios te puede utilizar a ti para llevar el evangelio? Do we believe that God is going to provide? ¿Tú crees que Dios puede proveer? Amen. Well, good. All right, yeah. It's nice having people talk back. Él es latino. Puedes contestar, decir amén y aleluya. Yeah. I say something. I said the same thing. Oh, you didn't say the same thing. Okay. It's always a question of belief and faith. Es siempre una cuestión de creer y la fe. God asked Ezekiel what seems like an absurd question. Dios le hace una pregunta a Ezequiel que parece absurda. And there's no really good answer. Y realmente no hay una contestación correcta o buena. He's standing in the middle of bones. Él está en medio de los huesos. And there's no way these bones can regain life. Realmente estos huesos no pueden llevar a la vida. There's not anything to resuscitate. No hay nada que los pueda resucitar. In the face of what is impossible with man, God asked the question in verse 3. Cuando el hombre se enfrenta a lo imposible, Dios hace la pregunta. Notice how Ezekiel responds in verse 3. Mira cómo Ezequiel responde en el verso 3. You go ahead and read verse 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Now, it's like he's handling a hot potato, Es como si él estuviese a hot tamale. jugando a la papa caliente o al tamal caliente. And he throws it right back onto the Lord. Y le devuelve la respuesta, le devuelve la contestación al Señor, le devuelve la pelota al Señor. God asked Ezekiel, do you think these bones can live? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán?
And Ezekiel says, only you know, Lord. Y Ezequiel le responde, solamente tú lo conoces. If he answers yes, Si él contesta sí, he seems prideful. entonces va a parecer que es orgulloso. If he answers no, Si él contesta que no, it's like he doesn't have any faith. entonces parece que no tiene fe. So he says, only you know God. Así que él solo responde, solamente If tú it's lo going conoces. to happen, only God can do it. Si va a pasar, solamente Dios lo sabe, Dios lo puede hacer. That's where we live as Christians. Y eso es donde vivimos como creyentes. Brothers and sisters, don't be afraid to ask God to do the impossible. No, hermanos y hermanas, no tengas miedo de preguntarle a Dios que haga lo imposible. Don't be afraid to ask God to take you into the impossible. No tengas miedo de preguntarle a Dios y pedirle a Dios que te lleve al lugar de la imposibilidad. We don't ask how we're going to make it No preguntamos cómo lo vamos a hacer or what will your family think. o lo que nuestra familia puede pensar. If God is in it, he takes the impossible and makes it a reality. Si Dios está ahí, lo que va a hacer lo imposible y lo va a hacer una realidad. Amen. So we're 2 points in. God always gives us a real picture of the situation. Estamos dos puntos en el mensaje. El primero es que Dios siempre te va a llevar a ver la realidad de la situación And God always brings us to the point of decision. y Dios siempre te va a llevar al punto de la decisión. Here's a third point, number 3. El número 3. Thanks. thank you. Okay, yeah, all right. God always blesses our obedience. Dios siempre bendice nuestra obediencia. Okay, here's where business picks up in the story. Mira cómo el asunto ha sido desarrollado. In verses 4 and 5 and 6, God gives Ezekiel instructions that seem absurd. En el versículo 4, 5 y 6, Dios le da instrucciones a Ezequiel que parecen absurdas. In fact, let's just read verse 4. You just read verse Vamos a leer el versículo 4. Ve conmigo allá el versículo 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. The Lord said to Ezekiel, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Le dice, escucha la profecía, profetiza sobre estos huesos y le dice, escucha lo que Dios tiene que decirte a ti. Can you imagine Ezekiel ¿Tú puedes imaginarte, Ezequiel? saying to the Lord, you want me to preach over dead bones? ¿Tú quieres que yo le predique a huesos secos, Señor? Sometimes I feel like I'm doing that on Sundays. Yeah, go ahead. Come on. Parece un cuadro muy parecido a veces los domingos en la mañana. And the question that Ezekiel might ask is, isn't there a program for these bones? La pregunta que podría hacer Ezequiel, ¿habrá un programa para estos huesos? Isn't there a seminar for these bones? ¿Habrá un seminario para estos huesos? Isn't there some sort of way to help these bones prosper? ¿Habrá algún un proceso para que estos huesos prosperen? Can we help these bones find their purpose? ¿Podemos encontrar el propósito para que estos huesos sigan adelante? And notice the command in verse 4. Y por favor, nota el mandamiento en el versículo 4. God told Ezekiel to preach. Dios le dijo a Ezequiel, predícales. That word prophesy is to preach over the bones. Esa palabra profetizar es predícales. And the message is, bones, hear the word of the Lord. Lo que quiere decir esta palabra es que estos huesos debieron escuchar la palabra del Señor. Brothers and sisters, listen. Mis hermanos y hermanas, escuchen. Success in church and God using this church El éxito en esta iglesia y el hecho de que Dios pueda usar esta iglesia must be based on God's word. tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amen. Luis and I both feel a lot of pressure to try to make Jesus relevant. Nosotros, el pastor y yo, recibimos una gran presión de tratar de hacer relevante la palabra de Dios Or try to make church relevant. o tratar de hacer a la iglesia relevante. But the success of our church Pero el éxito de nuestra iglesia is tied directly to the Word of God. está ligado total y absolutamente a esta palabra bendita.
and what we do with the Word of God. y lo que hacemos con esta palabra de Dios. That's why I stake my ministry and Luis stakes his ministry on expository preaching. Es por eso que nosotros predicamos de la manera que predicamos, de forma expositiva. If you're a gospel preacher, you can't drag up on Sunday and say you don't have a word from God. Si tú eres un mensajero del Evangelio, tú no puedes trabajar de la forma en que estés pensando que qué voy a predicar en la mañana el domingo. At least stand up and read the Bible. Por lo menos párate y lee la Biblia. If you can't find a word of God in the Bible, you need to turn your Bible in. De verdad, si tú no puedes encontrar una palabra en la palabra del Señor, por favor entrega la Biblia y siéntate. Amen? Amen. All right, good, thanks. I agree. So our ministry, our church must be based on God's Word. Nosotros debemos entender que nuestro ministerio está basado en la palabra de Dios. If God is going to use us here at Hickory Grove, it must be in God's Word. Si Dios va a utilizar a la Iglesia Bautista de Hickory Grove, tiene que ser en la palabra de Dios. If you're going to grow as a Christian, you must have your heart channeled by God's Word. Si tú vas a crecer en tu corazón como creyente, tú tienes que afianzarte en la palabra del Señor. If you're going to grow as a believer, you must be in God's Word. Si tú vas a crecer como creyente, tienes que estar en la palabra de So Dios. that's the first way we succeed. We base it on God's Word. La primera forma de tener éxito es basar todo en la palabra de Dios. Here's the second way underneath this point is we focus on God. La segunda parte para el éxito es enfocarnos en Dios. I want you to take a look at verses 5 and 6. Yo quiero que por favor notes el verso 5 y 6. And notice who's doing all the miracles. Y mira quién está haciendo todos los milagros. Go ahead and read verses 5 and 6. Versos 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Notice that Ezekiel was to preach the word, Mira que Ezequiel tiene que predicar la palabra, and God was going to do all the work. pero Dios iba a hacer todo el trabajo. Brothers and sisters, we must continually keep our focus on God. Nosotros tenemos que mantener nuestro foco de atención en Dios. We turn our eyes to the Almighty. Nosotros tenemos que poner nuestra vista en el Dios Todopoderoso. God says to Ezekiel, you do the preaching and I'll do the changing. Dios le dice a Ezequiel, tú haz la predicación y yo hago el cambio. I think one of the negatives of the church growth movement Una de las partes negativas del movimiento del crecimiento numérico de la iglesia is we start focusing on what we can do. nosotros empezamos a enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. And we don't focus enough on the power of the gospel. Y no nos ponemos atención suficiente en el poder del Evangelio. The gospel is the power of God for salvation for everyone who believes. El poder del Evangelio es para salvación de todos los que creen. What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? That Christ died for our sins according to the scriptures. Que Dios murió por nosotros de acuerdo a las Escrituras. That he was buried and raised again on the third day. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. And if you will turn from your sin and believe in Jesus, you'll be saved. Y que si tú te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Amen. Our church can't be based on personality. La iglesia no puede estar basada en las personalidades. A church can't even be based on really good singing. Y no puede estar basada en buenos cantantes. And today's singing was beautiful. Y las cantantes, los muchachos cantaron, hicieron un trabajo espectacular. And we were led to the Lord in worship. Y fuimos llevados a Dios en adoración. I really love the slide trombone back there. Le encanta el que toca el trombón. It was really good. He's good. Yeah. So we're based on God's word and we're focused on God. Nosotros basamos todo en la palabra y nos enfocamos en el Señor. This is God's business. Este es el negocio de Dios. So we go to God and we plead with him. Nosotros vamos a Dios y le hablamos a Dios. And we point people to the love of God found in Christ on the cross. Y le apuntamos a los hombres a Dios para que el amor de Dios los alcance. God blesses our obedience and it's based on the word, focused on God, and dependent on the Spirit. Dios bendice nuestra obediencia que está basada en la palabra y está basada en... Too long? I'm going to say it again. You ready? Yeah, go.
Based on the word, focused on God, dependent on the Spirit. Come on, you got Okay, this. basada en la palabra, basada en la palabra. Come on, here you go. You want to No, read it? okay. Here, No, get it. I cannot. I You can't cannot read my read. writing. I All cannot right, read. based on the word, Basada en la palabra, focused on God, enfocada en Dios and dependent on the y Spirit. dependiente del There Espíritu. we go. Good job. Very The good. church loves it. Very good. Now, you got to pay attention to the Bible. Ahora tienes que poner atención a la palabra. You'll see that verse 4 is the command to preach. El versículo 4 es el mandamiento a predicar. And then verses 5 and 6 is what Ezekiel is supposed to preach. Y el versículo 5 y 6 es lo que se supone que predique. Now look at verses 7 and 8, and there in 7 and 8 you see the results. Y en el versículo 6 y 7 ahora miras lo que resulta de la acción. Why don't you read verses 7 and 8? Versículos 7 y 8. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no habían en ellos espíritu. You'll notice in the Bible that Ezekiel started preaching and great things happened. Ustedes van a notar que Ezequiel comenzó a predicar y grandes cosas comenzaron a You can suceder. imagine him standing there preaching. Imagínense a él predicando. And as he's preaching, bones are flying all around his head. Y ustedes, mientras él está predicando, ustedes ven los huesos volando por donde Dust quiera. is flying everywhere. Y el viento está soplando, el polvo está Bones are soplando, coming together. los huesos están juntándose And in there growing sinew and y skin. están subiendo la carne y la piel. There's some really great things happening. Y hay algo maravilloso que está sucediendo. There's a vast army. Y hay un gran ejército. But let me show you something at the very end of verse 8. Por favor, mira el versículo 8, la parte final. At the end of verse 8, Ezekiel tells us there was no breath in them. Usted va a notar que en el versículo 8, la parte final, dice, pero no había en ellos espíritu. They were still dead. Aun cuando había piel, ellos todavía estaban muertos. There's one Hebrew word for breath, wind, and spirit. Hay una palabra sola en el Antiguo Testamento para espíritu, aire y aliento. And it's the word ruach. Y la palabra es ruach. And Ezekiel is telling us the wind and the spirit and the breath of God was not there. Lo que estaba diciendo Ezequiel es que el espíritu, el aliento, la vida no estaba en ellos. He has preached and a lot of things have happened. Él ha predicado y muchas cosas han sucedido. But these people were still dead. Pero esta gente todavía estaba muerta. They were absolutely dead. Absolutamente estaban muertos. They were positively dead. Positivamente estaban muertos. They were utterly dead. Estaban They were increíblemente completely muertos. dead. Totalmente muertos. You'll notice there's a lot of activity, Ustedes van a notar que hay mucha actividad, but no real life. pero no había vida real. There's a couple of things we need to be careful of. Hay varias cosas de las que tenemos que cuidarnos. Because Luis and I care very much about doctrine. Nosotros creemos en la doctrina. We want people to know the Bible and good doctrine. Nosotros queremos que la gente entienda la palabra y buena doctrina. But great doctrine and no life is not God's church. Escúchame, buena doctrina, por mejor que sea, sin la vida del Señor, es una persona sin vida. Something else we need to be aware of Hay algo más que debemos notar. is to strive for excellence but not wait on God's Spirit. Es el hecho de poder buscar la excelencia y no depender del Espíritu del Señor. A third thing we have to be careful of La tercera cosa de la que tenemos que cuidarnos is wanting great crowds but not having any life. es querer mucha gente con nosotros, pero no tener vida en medio de ellos. And this can be one of the hardest things to discern. Y esta es de las peores cosas para discernir. Because a lot of people in a building can make it feel like it's alive. Porque mucha gente en un lugar puede hacernos creer que hay vida en medio nuestro. Just because there's a big crowd, though, doesn't mean that it's alive. Porque el hecho de que haya una gran cantidad aquí no quiere decir que todo el mundo tenga vida. Any freak show can draw a crowd. De hecho, cualquier espectáculo raro puede traer un gran número de personas. Did that translate okay? Did my best. Okay, all right, thanks. No, notice what God tells Ezekiel to do in this
Notice what he tells him to do to this vast army in verse 9. Mira lo que él le pide hacer a este gran ejército en el versículo 9. Let me read it and then you read it, okay? Then he said to me, prophesy to the breath, Ruach. Prophesy, son of man, and say to the breath, Ruach. Thus says the Lord God, come from the four Ruach, O Ruach, and Ruach on these slain, that they may come alive. Vas a tener que entender la palabra que vamos a traducir ahí. Me dijo, profetiza al espíritu, Ruach. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, Ruach, que así ha dicho Jehová el Señor, Ruach, espíritu, ven de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro Ruach, y sopla Ruach sobre estos muertos y vivirán. We call on the Spirit of God to move. Llamamos al Espíritu de Dios que se mueva. This church is faithful to preach the Bible and call on God to move. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra y pedirle a Dios que se mueva. That's what brings us success. Y eso es lo que trae a la iglesia éxito. This passage is related in some way to John chapter 3. Este pasaje está relacionado en alguna forma en el capítulo 3 del libro de Juan. You remember the conversation that Jesus had with Nicodemus over in John chapter 3? ¿Ustedes se acuerdan del pasaje donde Jesús habla a Nicodemos en el And capítulo 3 de Nicodemus Juan? came to him at night. Y Nicodemos vino en la noche. And Nicodemus was from all of the religious people. Y Nicodemos era parte del grupo religioso de aquel tiempo. And he came to tell Jesus, hey, we know that you are good. Y él vino y le dijo a Jesús, sabemos que tú eres bueno. Nicodemus came to give Jesus his approval. Nicodemos vino a donde Jesús para darle su sello de aprobación. And Jesus doesn't respond to Nicodemus at all like he think he would. Y Jesús no le responde a Nicodemos como él pensaba que iba a responder. He tells Nicodemus, you've come as far as the flesh can take you. Tú has venido hasta lo más que la carne te puede traer, lo más lejos que la carne puede traerte. The finest decisions of the flesh. Las decisiones más importantes que una carne, un ser humano puede tomar. Philosophical, even theological decisions of the flesh. Decisiones filosóficas y aún teológicas es lo más lejos que él puede llegar. The finest acts of the flesh. Los mejores actos que el ser humano pueda tener. Doing good works. Haciendo cosas buenas. Giving money to people. Dándole dinero a la gente. Being generous. Ser generoso. If they are of the flesh, si es de la carne, they still give birth to flesh. Solamente produce algo de la carne. They still give birth to death. Solamente hace renacer la muerte. When Nicodemus went to Jesus that night, cuando Jesús Nicodemo vino a Jesús esa noche, that night was not a night of decision. Esa noche no era una noche de decisión. That night was a night of miracle. Era una noche de milagros. And the miracle of God comes from the wind of God. Y el milagro de Dios viene del viento de Dios. The miracle of God comes from the Holy Spirit of God. El milagro de Dios viene del Espíritu Santo de Dios. Our conversion to Jesus Christ is not just a decision. Nuestra conversión al Señor no es solamente una decisión. Our conversion to Jesus is not an act of the flesh. No es solamente un acto de la carne. It is a miracle of God descending on us. Es un milagro del Dios que desciende a nosotros. It is the Spirit of God awakening us. Es el Espíritu de Dios que nos despierta a Él. And saving us from our sins. Y nos salva de nuestros pecados. Our church, nuestra iglesia, at Hickory Grove Baptist Church. Nuestra iglesia de Hickory Grove Baptist Church. Our church and the success of our church. Y el éxito de nuestra iglesia is based on God's word. Está basada en la palabra de Dios. Is focused on God's power. Está enfocada en el poder de Dios. And we are dependent on God's Spirit. Y depende del Espíritu de Dios. One last thing I want to give you and I'll be done. Algo más y con esto termino. I want you to know that our sovereign God always fulfills his purpose. Y yo quiero que tú sepas que nuestro Dios soberano siempre cumple sus promesas. He always finishes what he starts. Y siempre termina lo que comenzó. You can see that in this passage. You can go back and read it for yourself. Después puedes leerlo con detenimiento en tu casa. When the vision unfolds, what you see is restoration. Cuando tú ves que la visión se desarrolla, vas a ver restauración.
You'll find that in verse 5. Lo vas a encontrar en el verso 5. You'll also find when God moves, he reveals himself. Y tú vas a ver que cuando Dios se mueve, se revela a él mismo. You see that in verse 6. En el verso 6 puedes ver esto. And when the Lord moves on a congregation, Y cuando Dios se mueve en la congregación, they are filled with his spirit. va a estar llena de su And you espíritu. become an exceedingly great army for the kingdom of God. Y te conviertes en un ejército increíble en las manos de Dios. And so I want to say to you on your 20th anniversary, Yo quiero decirte en tu 20 aniversario, don't be afraid to attempt the impossible. no tengas miedo de atentar lo imposible. Our God takes the impossible and makes it a reality. Dios toma lo imposible y lo hace una realidad. He takes people that are dead in sin and makes them alive in Christ. Dios toma a la gente que está muerta sin vida y la resucita para una vida gloriosa. And I pray the Lord Jesus will work in your church and work in your heart in a way that brings glory to God the Father. Y yo voy a orar que Dios trabaje en tu vida, en tu corazón, de forma tal que glorifique al Padre. Our God is good, and it's good to worship Him. Y eso, Dios, nuestro Dios es bueno y es bueno adorar. Let me pray. Vamos a orar. Father, thank you for this congregation, Señor, gracias por esta congregación, for the joy of worship, por el gozo de adorarte, for the saving power of the gospel, por el poder glorioso de la salvación, for 20 years of your provision. por 20 años de provisión. We pray you continue to be honored here. Yo ruego que tú sigas siendo adorado en este lugar. We lift our prayers to you in the name of Jesus. Levantamos nuestra oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén y amén. Thank you, brother. Thank you. Sí, dale un aplauso, claro que sí.